Bien, buenas noches, bienvenidos todos a una conferencia más de sabiduría gnóstica, una sabiduría de los dioses para los hombres, un conocimiento develado y revelado únicamente para los tiempos del fin, una enseñanza sagrada que nunca se puede entregar públicamente, porque como nos enseña las sagradas escrituras, el divino Cristo, del Rabí de Galilea, no deis perlas a los cerdos porque la hollarán con los pies y la lanzarán contra ti. Los cerdos son las personas materialistas desde un punto de vista religioso, un Bueno, punto de vista intelectual, tratan de comprender lo divino a partir de la mente y la razón. Y el mismo Cristo dice, las cosas de Dios, lo divino, lo místico, lo trascendental, el misterio, para los ojos de la carne, sentidos físicos, mente y razón, intelecto, es locura. Y para el ojo del espíritu es sabiduría. Desafortunadamente, esa visión espiritual, la humanidad no la tiene, la hemos perdido y tenemos que conocernos, eh, purificarnos, desarrollarnos espiritualmente y gradualmente se va desarrollando esa visión espiritual dentro de nosotros que nos permite ver, como nos enseña el venerable maestro Samuel, ver dentro de la letra que mata el espíritu que da la vida, el misterio de lo divino. Porque la Biblia siempre es entregada a las multitudes en símbolos y en parábolas. La sabiduría, el misterio nunca se entrega públicamente. Se le entrega solamente a unos pocos a través de todas las edades. El misterio se le llama la sabiduría oculta por San Pablo en Corintios, pero ahora mismo, como esto se va a acabar y estamos en la paga y vámonos, entonces esta enseñanza se está entregando públicamente para bien de todos los seres. Hoy tenemos preparado una conferencia interesante que la hemos titulado El becerro de oro. Y afirmamos, por ejemplo, que el hombre de la ciudad, de todas las partes, en estos tiempos del fin, se ha convertido en un idólatra del becerro de oro. O sea, idolatramos el dinero que él mismo ha hecho. Ahora, en estos tiempos del fin, claro, ha hecho del becerro de oro una idolatría. Mas, sin embargo, en la época de Moisés también ocurrió que por medio del dinero, sea, la meta es el dinero, todo la meta es el dinero y tener dinero, es el estrato último, máximo de la humanidad. Por medio del dinero, todo se clasifica y todo se justifica. En Estados Unidos, en una ciudad, hay un aviso que dice, ¿cuánto tienes? ¿Cuánto vales? Esto parece que es para todos los seres humanos. Y en resumen, el dinero, ese becerro de oro, es la máxima aspiración de la humanidad. A mí, yo me acuerdo cuando tenía como 15 años que me preguntaba yo mismo, hago una calle y me preguntaba yo para qué vine a este mundo, qué hay antes de nacer, qué hay después de morir. Me preguntaba, la vida es una sola. Y si la vida es una sola, ¿por qué todos no somos iguales? Entonces Dios no es injusto. Ahora, si la vida es una sola, ¿para qué venimos a este mundo? No tiene ningún sentido para sufrir y morir, y eso es todo. O sea, el alma pide lo suyo, como mi persona ha conocido la gnosis en todas las edades y la he practicado y la he divulgado, ya en estos tiempos, a esos 15 años, ya me está, y dije, yo considero que no voy a ser rico en este mundo, yo considero que uno debe tener lo necesario para vivir, hogar, sea un hogar, un trabajo sencillo, una familia, etcétera. Eso lo pensaba yo, y es lo mismo que enseña el venerable maestro Samuel. O sea, nunca pensé en la riqueza como meta de la finalidad de la existencia, afortunadamente. Tanto el hombre que ha perdido su juventud adquiriendo conocimientos intelectuales, como el que nada es
ha estudiado llegan a esa máxima conclusión: el dinero. El mundo está hecho actualmente, su base es el dinero. Y el resultado es la codicia, la violencia, la injusticia social y las guerras y los aranceles. Tanto para el que tiene mucho como para el que no tiene nada, el dinero es la panacea para todos sus males. Eso es lo único en que todos están de acuerdo. Los que creen que saben y los que no saben. Los que tienen y los que no. Debemos recordar, pues, en estos momentos a ese gran avatar de la era de Aries, ese gran Moisés, que después de luchar para que el faraón le permitiera salir con el pueblo escogido, y aclaramos que todo esto es simbólico, marchó con ese pueblo por el desierto, rumbo a la tierra prometida, que de paso es la tierra que aspiramos todos los iniciados. Aquí aprendemos a saber qué es el cuerpo, qué es el alma y cuál es la tierra prometida. Que la tierra prometida no es la tierra, es es el cielo en su absoluta perfección, esa es la tierra. Que la tierra prometida incluye también las dimensiones superiores del espacio. Y cuando ya uno aprende pues a conocerse a sí mismo, a saber que no somos cuerpos sino alma, y que el cuerpo físico solamente es un vehículo inconsciente que utiliza el alma para manifestarse en cada existencia, pero que esa alma está esclava en el pecado. Por estar esclava en el pecado no sabemos ni qué es el cuerpo ni qué es el alma, y que realmente nosotros somos alma, y que con esa alma nosotros nos desplazamos inconscientemente en el proceso del sueño a esa tierra prometida, a ese mundo espiritual, a ese mundo de la energía, que nadie lo conoce, pero que nosotros los iniciados, los gnósticos, pero rebeldes y que nos gusta investigar y comprobar, entonces vamos sabiendo y vamos penetrando dentro de los misterios de lo divino y dentro de los misterios de ese mundo de energía, de ese mundo espiritual, porque las grandes verdades no están aquí en la tierra, no, nunca están en la tierra, están en los cielos. Y por eso, cuando mi persona salió por primera vez en cuerpo astral y que estaba estudiando en la universidad y hacía cuarto semestre y sacaba primeros puestos, cuando yo salí en astral, cuando yo desperté en la mañana, yo dije, la sabiduría no está en la tierra ni está en esta universidad, está dentro de mí mismo. Y casi que me salgo de la universidad. Y después seguí ahí en la universidad, pero ya no me preocupaba por eso que yo, de los primeros textos, es porque no sabía que había otra realidad, pero ya había comenzado a comprobar. Y después que uno entra en la noche y sigue, sigue comprobando una cantidad de misterios, pero divinos, que la humanidad no conoce, que si la humanidad conociera y lo hiciera sincera comprensión de lo que realmente esas verdades, cambiaría el curso de su destino. Aunque hay un obstáculo para la sabiduría, para el desarrollo espiritual, que son los defectos de tipo psicológico que tienen esclava nuestra alma en el pecado. Y por eso es que el divino Cristo Ramí de Galilea nos enseña: con paciencia deberéis liberar vuestra alma del pecado. Y hablando del becerro de oro, nos dice: de que vale al hombre ganar el mundo y perderá su alma, el mundo, la riqueza, los dineros, las posiciones. A Dios que le interesan esas. Ahora, si uno le da una posición y es para servir, que es un presidente que llega a la República para servir a los pobres, a los humildes, a los indígenas, a los negros, al pueblo, eso está bien. Pero si le dan a uno la presidencia, es para, ¿vale? Y para vender la riqueza, está mal. O sea, las cosas no es que sean malas, todo depende del uso que se le dé. Ahora, nosotros vivimos en un mundo materia, en un mundo del César. Cuando al Cristo en aquella época los fariseos les dijeron, eh, esta moneda de quién es. Dice, dada al Dios lo que es del Dios y al César lo que es del César. Desafortunadamente, como vivimos en un mundo material, tenemos que convivir y trabajar. Todos tenemos que trabajar porque cuando caímos allá en aquel paraíso perdido, hace 18 millones de años en el continente de la Lemuria, como castigo Jehová Dios nos dijo: ganarás el pan con el sudor de tu frente.
tenemos que trabajar. Y a la mujer le dijo, parirás hijos con dolor y el hombre se ensoñará sobre ti. Caímos, cometimos el pecado original, que es perder por primera vez nuestras energías sexuales, el hecho de placer y de pasión, violando el Levítico 15, versículo 18 de la Biblia que dice, cuando el hombre yaciere, o sea, se acostare con una mujer y derrame el semen, será inmundo hasta la noche, y añade en el Levítico 15, versículo 32, esta es la ley para el que derrame el semen, viniendo a ser inmundo a causa. Este es el pecado original. Está en las Sagradas Escrituras, está en el Levítico, en la versión antigua Casiodoro de la Reina, que es la más textual, porque las demás están muy adulteradas. Todo está, esta es la sabiduría gnóstica, está en la Biblia. Nosotros, a través del misterio, revelamos el símbolo y la parábola con la cual se entrega la enseñanza sagrada a los miembros de todas las religiones, a las multitudes humanas. Nosotros somos acá, los que estemos acá y estemos trabajando y queremos conocer las grandes realidades de nosotros mismos, los misterios que están dentro de nosotros mismos y del universo, entonces somos iniciados, pertenecemos a los. Somos los que podemos desarrollar esa sabiduría oculta de la cual nos habla el gran Pablo de Tarso, el gran psicólogo, en diferentes libros. Todos estos libros del gran maestro Pablo de Tarso son sagrados. Entonces, el gran Moisés, al llegar al monte Sinaí, subió para conquistar las tablas de la ley, los 10 mandamientos. No tuvo temor de las dificultades en que se debatió para recibir esos 10 mandamientos, que son las leyes del código de la naturaleza. Después de esos 40 días, el que el pueblo lo esperaba fue cuando Datán, el gran traidor de todas las edades, el demonio del deseo, que presentado una persona que también venía con ellos. Ahí venía también Datán, el gran traidor. Entonces, el gran traidor, pues, el demonio del deseo, pidió al pueblo que había seguido a Moisés que entregara sus joyas de oro. Esto fue una cosa que realmente sucedió. Para hacer un gran becerro de oro. Y muchos entregaron sus prendas de oro, no todos. Y lo adoraban, y bailaban, tomaban. Cuando bajó Moisés del monte Sinaí, encontró a una parte del pueblo adorando el becerro de oro. Y tiró al suelo las tablas de la ley que simboliza que no estaban preparados para recibir los 10 mandamientos. Y dijo el gran Moisés, los que estén con Jehová vengan conmigo, los que estén con Datán vayan con Datán. Y Moisés, dirigiendo sus ojos al cielo, hizo una plegaria divina a los dioses santos y cayeron rayos y centellas que estudiaron a Datán y a sus seguidores y a ese becerro de oro, a ese vil dinero que ha esclavizado a la pobre humanidad, que es el causante de la codicia, de la desigualdad de las clases, de la violencia, de las enfermedades y de la muerte, y los aranceles con los cuales se quieren arrodillar a los pueblos en estos tiempos. En estos momentos y con esos famosos aranceles, con que repito, se trata de arrodillar a los pueblos del mundo, se está creando conflicto, como nos enseñó el venerable maestro Samael hace muchos años, y antes de la Tercera Guerra Mundial se presentaría una gran guerra comercial. Y la guerra pues, se está presentando, y se está presentando más que todo entre las dos naciones, entre el caballo amarillo, que es los Estados Unidos, y perdón, el caballo bermejo, que es el Estados Unidos, y el caballo amarillo, que es la China. Mm, Hay un problema gravísimo, pero entonces antes de la Tercera Guerra Mundial se tiene que presentar una tercera gran guerra, una gran guerra comercial. Y prácticamente me estaba acordando yo de esas enseñanzas
que nos entregó el maestro, y prácticamente en estos momentos estamos viviendo una gran guerra comercial. No sabemos en qué va a parar, porque China es una gran potencia, que tampoco es arrodillar, pero vamos a meterle mente y vamos a continuar con estas enseñanzas. El mismo pueblo americano está protestando por esos aranceles, porque ya la China dijo, voy a comprar una cantidad de productos que necesito a la India, que es otra gran potencia. Si le compra a la India, entonces el pueblo americano deja de vender por los grandes aranceles de 145%, etcétera. Entonces va a haber problemas, ya hay protestas dentro del mismo pueblo americano y los mismos de Estados Unidos. Uno no sabe qué va a pasar. Si la humanidad pudiera a través del misterio encontrar de la letra que mata el espíritu que da la vida, comprenderíamos que esa enseñanza del divino Cristo, Rabí de Galilea, que nos dice, buscad el reino de Dios y su, buscad el reino de Dios y su justicia. Lo demás vendrá por añadidura. ¿Cuál es el reino de Dios? El amor. ¿Cómo hacemos para desarrollar el reino de Dios? Es el reino del amor. Tenemos que venir a la gnosis, esta enseñanza, llevarlas a la práctica, aspectos, comprenderlos, estudiarlos, arrepentirnos, porque si no hay arrepentimiento no se elimina ningún defecto. Enseña el venerable maestro Samael, porque el maestro nos enseña que dentro de cada alma hay unas partes superlativas del ser que se compenetran, deben compenetrarse con el sagrado sol absoluto. Cuando entra en la parte superior de nuestra alma con el sagrado sol absoluto, ese arrepentimiento que viene del sagrado sol absoluto a través de las partes superlativas del ser se manifiesta. Tenemos el arrepentimiento y se nos eliminan los defectos, pero tenemos que tener arrepentimiento. Y el maestro también nos enseña que si no hay arrepentimiento, somos candidatos a la misma, lo que quiere decir que las partes superiores del ser están alejadas, solo del reino, que donde y parte la arrepentimiento. Estamos develando realmente el misterio de la psicología para poder liberar nuestra alma del pecado. Ese es el reino de Dios, el reino del amor. Lo logramos eliminando los defectos de tipo psicológico. Y la otra parte de la enseñanza es eh, y su justicia, y su justicia. Entonces debemos hacer obras buenas por toneladas, ayudando a divulgar este mensaje sobre toda la faz de la tierra, para pagarle a la justicia cósmica las causas de nuestras malas obras, los daños que nosotros hemos hecho a nosotros mismos y a la humanidad, y poder ser perdonados. Y cuando somos perdonados, sobre todo a partir del arrepentimiento, nos liberamos de la cárcel, nos liberamos de la enfermedad, de la miseria, y lo demás vendrá por el reino de Dios. Lo demás vendrá por añadidura. El reino de Dios es el reino del amor. Tenemos que conocer y eliminar nuestros defectos. Si no, no hay el reino de Dios en nosotros, el reino de los defectos. Buscar el reino de Dios y su justicia. Tenemos que hacer obras de nosotros mismos, pagar las consecuencias de nuestras malas acciones para que Dios nos perdone. Ya les he dicho, y personalmente me han perdonado la vida 14, tratando de ayudar a la humanidad, divulgando el mensaje, haciendo buenas obras, tratando de trabajar con los defectos, porque no está fácil tampoco, porque estos niños son terribles dentro de nosotros. Entonces necesitamos cumplir con todo eso que le estamos diciendo. Ahora, hablando de ese becerro de oro, esa idolatría, ese becerro de oro, ese dinero que es propia hechura del hombre, es que cuando uno viene a la gnosis,
La gente vive identificadas con el dinero dentro de la misma noche, cuando los discípulos no están trabajando. Dicen, ay, pero yo no tengo nada, porque quieren tener el dinero. No, tengamos amor, buscar el reino del amor y su justicia y lo demás vendrá por añadidura. Todo lo medimos. La medida es el oro, el dinero. Y eso crea toda clase de metas falsas dentro del ser humano. Bueno, entonces, esa idolatría que todo lo clasifica, que es el dinero. Entonces viene la codicia, viene el mundo de la vana apariencia, y el hombre ha ido conociendo sus resultados de esa idolatría del dinero. ¿Cuáles son los resultados? Son las guerras, y miramos nosotros la guerra terrible en Ucrania, donde las potencias europeas están gastando el dinero de sus pueblos, armando ese pobre pueblo que se ha ido extinguiendo. Los hombres en Ucrania no existen. El mismo Donald Trump dijo una vez, Ucrania no existe. Ya están sacando los más jovencitos a llevarlos como carne de cañón a las mismas mujeres. Huyen por los montes. Ese pueblo se ha acabado. Las potencias europeas, con sus intereses egoístas por el vil dinero, gastan millones de euros en racismo, con su violencia, con sus... En Alemania, por ejemplo, en Berlín, Alemania, la mitad de las prostitutas son de Ucrania, porque llegan como desplazados, como llegan los venezolanos acá desplazados, todos esos desplazados, todos esos inmigrantes ya están siendo expulsados de los pobre humanidad. Toda la consecuencia es la idolatría del. Tenemos también, además, en estos tiempos, eh, como causa de esa idolatría del becerro de oro, ese genocidio, ese campo de exterminio en Gaza, ese pobre pueblo palestino, donde no le dejan llegar medicina, ni alimentos, y uno ve a los niños muertos de hambre con las ollas vacías y no dejan pasar esas comidas, esas medicinas, y los matan y les tiran bombas y les destruyen los colegios. La brutalidad como consecuencia del perro de oro, ese deseo de dominio y de poder. Ya los mismos pueblos europeos están protestando que quieren quitarle los beneficios de las pensiones, los beneficios de los servicios sociales, de la educación y de la medicina para tener cantidades de dinero para que siga la guerra. Y así de guerra en guerra. Y así con estas famosos aranceles y esta guerra comercial. Y así como cuando vienes a Jerusalén rodeada de ejércitos, es porque los tiempos del fin han llegado. La tierra está rodeada de ejércitos, destruye y armas de todas clases. A través del autoconocimiento, los discípulos nos vamos liberando gradualmente de ese becerro de oro, de esos ídolos de barro, aunque los gobiernos y los medios de comunicación nos ponen a adorar a hombres y mujeres de barro, nos ponen a adorar a políticos y artistas, a equipos de fútbol, cosas que no tienen ningún mérito. Ahora además la misma educación es totalmente materialista, nos aleja totalmente de Dios. Uno en las mismas universidades nos convierten en robots programados, de acuerdo con los intereses económicos, políticos, religiosos y sociales del pueblo. La verdadera educación que lleva al conocimiento de sí mismo y al desarrollo de los principios espirituales de la raza humana. Esa educación ya no existe, pero la estamos entregando aquí en la sabiduría, no. Esa educación fundamental, trascendental, es la gnosis que nos lleva al conocimiento de las grandes realidades del universo, de las grandes realidades dentro de nosotros mismos, porque nosotros somos un laboratorio alquímico donde se encuentran posibilidades y capacidades adormecidas, pero que desarrolladas nos llevarán al conocimiento del universo y de los dioses. Nos vamos volviendo rebeldes con la mecánica inconsciente
en contra de la hipótesis falsa, teoría de las cuales desgraciadamente está la en lo material se afirma que el hombre ha progresado, pero ¿dónde están los valores morales? Los valores espirituales están por los suelos, y como dicen las sagradas escrituras para los tiempos del fin, hombres del tercer día. Con amor, los hombres del tercer día vienen siendo los homosexuales. Eso lo dice la esta degeneración, esta llamada inclusión, etc. Que día me llamó una amiga por teléfono: Ariel, necesito que me ayudes. Yo, ¿qué te pasa? Ariel, mi hija estudia bachillerato, tiene 12 años y en el colegio se enamoró de otra muchachita y le dijo: yo quiero que tú seas mi mujer. Y la otra muchachita le dijo: a mí no me gustan las mujeres sino los hombres. Y esa muchachita dice: Ariel me dijo que se quiere suicidar, pero es que la han despertado. Y esta señora vino y entró al baño y se cayó y se desmayó. Y necesito ayuda, Ariel. Tenemos un grave. Bueno, yo hablé con la muchachita, no le hablé nada de lesbianismo, esas cosas, le hablé de Dios, le hablé del karma y le di unas orientaciones a la madre para estimularle pues la hormona femenina y quitarle pues esa fuerza a la hormona masculina. Y después la pobre niña cambió y ayudamos a esa pobre mujer, pero ahora en estos tiempos se están pasando degradando. Estamos viviendo una época de Sodoma y Gomorra, en la época de la gran perversión de todos los tiempos, en la época de la famosa igualdad de género, de la esa 2030. Y en este sentido nosotros, los iniciados de todas las edades, rebeldes, espirituales de todos los tiempos, necesitamos autoconocernos, pararnos, para formar dentro de nosotros una barrera contra la ignorancia, contra el mal y con la Sodoma y Gomorra que actualmente reinan en la humanidad y cada vez de que lo que está pasando. En la parte espiritual, todo ha caído en vanas creencias que nadie salva y que a Dios le interesan. Porque el divino Cristo, Rabí de Galilea, cuando un fariseo le preguntó: ¿usted qué religión ha venido a fundar? Y el Cristo dijo: no he venido a fundar ninguna religión, mas buscar la verdad. Y la verdad os hará libres. La verdad es lo que cada cual uno comprueba en el mundo de la energía, en el mundo del espíritu. Las grandes verdades, el conocimiento de las grandes leyes que rigen el gobierno de la naturaleza, la ley de la reencarnación, la ley. Aquí aprendemos a conocer, a comprender y a respetar esas leyes divinas. Todos los Necesitamos conocer esa verdad que nos hará libre de la ignorancia, libre de la ceguera religiosa, de una activa comprobando estas vidas. Y esas verdades hablamos y le entregamos nosotros a la humanidad para que la humanidad también compre esas verdades, se conviertan en los rebeldes que chocan contra la ceguera, que se soporta realmente la ignorancia humana. Si al hombre llamado civilizado se le quitan los elementos de que dispone para ser poderoso, daría lástima al aspecto. Les parece que en la comodidad y en la riqueza está su felicidad, y con afán la buscan y la consiguen, y después mueren. ¿Y qué se va a llevar para la tumba? Nada. No se va a llevar esa cantidad de supermercados que tienen y que ganan billones de pesos. Ni se van a llevar sus grandes empresas, ni se van a llevar sus mansiones y su cantidad de carros de lujo que tienen. Y después de morir y ser juzgados en el palacio de la justicia divina, y al venir esas almas en nuevos cuerpos, las mismas almas, le cobran esa codicia, le cobran esa avaricia, les cobran esa explotación con que han esclavizado a sus siervos o tratan a sus empleados. Y después viene el gran karma,
para esos que tuvieron el poder, el dinero y las grandes riquezas. Ese gran karma que la humanidad no comprende y tendrán que unir varias vidas o mendigos viviendo en la más confusa, la más confusa, el castigo, todos aquellos que adoran el becerro de oro. Y no se lleva nada se muere, no se lleva uno absolutamente nada. Lo que más vale en la vida, mis queridos amigos, la mayor riqueza es liberar nuestra alma del pecado. Por eso los grandes mensajeros, el Buda era hijo de un rey y renunció a todas las riquezas del rey. Y se fue a caminar con los pobres a buscar la verdad y la encontró. Y se convirtió en el gran líder espiritual. Los padres lo buscaron y no lo encontraron y después lo encontraron seguido por más de 600.000 millones de seres. Entonces, el Maestro Jesucristo tampoco tuvo nada. Y el Maestro Samael tenía amor, tenía sabiduría. Y recordemos cuando Jehová Dios de los ejércitos le dijo a Salomón, pídeme lo que quieras. Y Salomón dijo, deme sabiduría. Y Jehová Dios le dijo, no solamente te daré sabiduría, sino que serás el hombre más rico del universo, porque el hombre que tiene la sabiduría de los dioses, mis queridos amigos, es el más rico. Tú. Lo más importante, repito, es conocer, para conocer esos defectos. Eliminarlos, única forma de liberar nuestra alma del pecado y lograr la gran realización, porque la meta no es el oro, la meta no son las riquezas, la meta no es cuántas casas tienes, la meta no es cuántos millones te ganas, la meta es tu liberación, nuestra liberación. Eso es convertirnos a través de esa liberación en seguidores de ese Cristo interior, ese Hijo del Hombre que tenemos que crear y crecer dentro de nosotros mismos y ayudar a ese Cristo interior, ayudando a los pobres seres humanos, dándoles luz, dándoles consejo, dándoles sabiduría, dándoles curación para sus males, llevándoles la enseñanza gnóstica a toda la paz de la tierra y formar con este trabajo, formar parte de ese gran ejército de salvación mencionado en las Sagradas Escrituras. Ese ejército de salvación son las legiones gnósticas sinceras que están trabajando sobre sí mismos y con los tres factores de la revolución de la conciencia, de victoriosos marchamos sobre toda la faz de la tierra, dando este mensaje de amor, de sabiduría a la humanidad. No, lo importante es el conocerse a sí mismo. Vamos a hablar siempre de lo más importante, que es la parte psicológica, nuestra alma. Nuestra alma está esclava del pecado aproximadamente un 97%. Solamente nos queda como un 3 o un 2 o 1%. A esa esencia, a ese budata, como se llama esa porción, nosotros tenemos que ayudarla para que ella realice el trabajo dentro de nosotros. El trabajo no lo realiza ella. Tenemos que activar la conciencia, ese porcentaje de esencia libre y ese porcentaje de esencia libre activamos a través de la autoconciencia, trabajando con esa clave de sol que nos entregó el venerable maestro Samael. ¿Quién soy? ¿Qué labor estoy haciendo? ¿En qué lugar me encuentro? Son tres preguntas que tenemos que repetir. ¿Qué? ¿Quién soy? ¿Qué estoy pensando? Que la humanidad vive pensando. Y a través del pensamiento se procesa el sueño de la conciencia. Y ese sueño de la conciencia, levantamos soñando, nos bañamos soñando, desayunamos soñando, salimos para el trabajo soñando, vamos en el carro soñando, llegamos al trabajo soñando, trabajamos soñando y nos acordamos. Eso se llama las tinieblas. Y dice la Sagrada Escritura, el Evangelio de San Juan, la luz, la sabiduría vino a las tinieblas no la comprendieron. Tenemos que activar nuestra conciencia, ese 3% de esencia libre, para que ella sea la que haga nuestro trabajo, para que ella desarrolle en nosotros esa sabiduría interior.
Cuando uno realiza la clave del sol en ese momento, en sus tres aspectos, sujeto, objeto y lugar, porque si no es en sus tres aspectos, no es clave de sol. Sujeto, elabora quién soy, qué tipo. Usted mira qué está pensando, hay un defecto de lujuria, hay un defecto de ira, hay un defecto de lo que sea. O, ¿qué siente? ¿Qué piensa y qué siente? Si tiene un sentimiento de ira, entonces hay que limpiar el pensamiento y el sí. ¿Qué labor estoy haciendo? Hacernos conscientes de la labor que si estás caminando, camina, si estás hablando, habla, pero no te duermes con la otra persona. Haz del mundo que nos rodea como un gimnasio para conocernos a nosotros mismos y no dormirnos en ese mundo material en el cual nosotros vivimos, de dimensiones. Entonces, ¿qué estoy pensando? ¿Qué labor estoy realizando? Si estás bañando, baño. Pensando, estás dormido. Si te estás comiendo, comes. Si estás comiendo, desayunando, estás almorzando, estás pensando. Entonces, esa, eh, esa energía la está procesando el defecto que está actuando en ese momento. Entonces, si nos observamos al comer, entonces esa energía la procesa la conciencia a través de nosotros. Y esa energía nos va a ayudar para el desarrollo espiritual. Pero si comimos, ahora si nos bañamos pensando, ¿por qué se te cae el jabón? Porque estás pensando. Entonces, podemos practicar un mantra que es para que las Guimereydas limpien nuestro aura y nuestro cuerpo. Ese mantra es Bella, Bayalá, Beyalá, Eyalá, Ella. Lo enseñamos esa noche. Y caminamos sin pensar en el mundo y nos daremos cuenta de muchas cosas que nadie se da cuenta porque todo el mundo anda pensando, todo el mundo anda con la conciencia dormida. Nosotros en la noche, cuando somos estudiantes sinceros, no nos dormimos, tratamos de estar ahí y podemos ayudar a la gente a salvarse de cosas que van a pasar en esos momentos y que ellos no se dan cuenta, pero que nosotros, los iniciados, sí podemos darnos cuenta. ¿Qué estoy pensando? ¿Qué labor estoy haciendo? ¿Y en qué lugar me encuentro? Conciencia de donde nos encontramos. Cada vez que vemos una persona que viene a hablar con nosotros, observarlo, ver cómo está vestido, ver qué nos dice, ver lo que el defecto nos dice, el defecto le dice a uno, pregúntale sobre tal cosa. Entonces viene el sueño de la conciencia, entonces comienza la preguntadera y viene el sueño de la conciencia. Esas prácticas las encuentran bien en nuestro curso gratuito de psicología. Ahora sí, vamos ya en el fin del tiempo de esta conferencia, vamos a hacer una pequeña meditación. Respiración lenta y profunda. Cuando respiramos lenta y profunda, aspiramos viva el sistema parasimpático. Entra el aire por la nariz, sentimos cuando entra por la nariz, llenando la plena capacidad pulmonar, y lo expulsamos por la boca. Y imaginamos y lo vemos, sentimos, sale por la boca. De expulsar el aire, nos sentimos enfermos, totalmente. Otra respiración lenta y profunda. Ordenamos átomos, células, moléculas de todo mi organismo. Os ordeno en nombre del Cristo. Relájense. Imaginamos, vimos nuestro cuerpo físico. Átomos, células, moléculas de mi cuerpo físico. Os ordeno en nombre del Cristo. Relájense. Relájense. Imaginamos y sentimos los párpados bien más pesados del cuerpo. Más limpio. Pronunciamos mentalmente 3 veces. Om. Decimos. Om.